Esta historia comienza con nuestra protagonista Eijin, una estudiante de preparatoria muy despreocupada, cuyo mundo gira en torno a la repostería y a proteger su amistad con su primera y única amiga llamada Shohui. Eijin es una chica de apariencia ordinaria. Usa gafas, brackets y a ojos de muchos no es considerada atractiva. Algunos incluso la llaman fea. Sin embargo, lo que casi nadie parece notar es su buen corazón. Aquella noche, Eijin transmitía en vivo desde su habitación mientras horneaba pan dulce. Sonreía frente a la cámara, describiendo con entusiasmo el aroma que inundaba el ambiente. Los comentarios no tardaron en llenar la pantalla, todos elogiando lo delicioso que se veía. Antes de finalizar la transmisión, mostró el interior de su pan, suave, esponjoso y perfecto. Así que satisfecha con el resultado, se despidió de sus espectadores y cerró la sesión convencida de que había sido un éxito. En ese momento, Shohui entró apresuradamente a la habitación y le recordó que ya era hora de irse. Esa noche tenía planeado encontrarse con un chico para rechazar su confesión de amor. Eijin se cambió a toda prisa para acompañarla. Pero antes de salir le preguntó con cierta preocupación si de verdad estaba segura de rechazarlo. Desde su punto de vista, aquel chico parecía un buen partido para ella. Shohui restó importancia al asunto, mencionando que no sentía atracción alguna y que bastaría con rechazarlo educadamente. Después de todo, estaba acostumbrada a recibir confesiones. Era atractiva y aunque al principio sus pretendientes parecían amables, no todos aceptaban bien el rechazo. Por esa razón, Eijin siempre la acompañaba a sus citas, dispuesta a actuar como su guardaespaldas si algo salía mal. Al llegar al lugar, Eijin esperó sentada en la banca de un parque cercano. Le envió un mensaje a Shohui avisándole que la observaba desde lejos. Además, le pidió que la llamara si en algún momento se sentía incómoda. Aunque sabía que el chico era un compañero de estudios, Eijin no lograba relajarse. Con el paso de los minutos, el frío comenzó a calar en sus huesos. Así que buscó algo en su bolso para calentar sus manos. Y entonces un desconocido se le acercó. Era un hombre alto, de mirada insistente y sonrisa extraña. Dijo estar perdido y con un gesto que pretendía ser amable le preguntó cómo llegar al museo cultural. Incómoda, Eijin revisó su teléfono y le indicó que debía tomar un autobús. Tras darle las instrucciones exactas, intentó terminar la conversación, pero el hombre no se apartó. De pronto puso una mano sobre su hombro y le susurró al oído lo bonita que se veía esa noche. El cuerpo de Eijin se tensó y el miedo la paralizó por completo. El hombre comenzó a hablarle de un supuesto programa para adultos, de pruebas de cámara y de oportunidades para conocer celebridades. Acto seguido la sujetó de la muñeca con fuerza, intentando arrastrarla contra su voluntad. Eijin no podía moverse, no podía gritar, solo sentía terror. Afortunadamente, alguien intervino a tiempo. Un segundo hombre apareció de repente y sujetó con firmeza el brazo del agresor. Tras un breve forcejeo y un intercambio de insultos, el desconocido fue derribado contra el pavimento mientras gritaba furioso.
Minutos después, la policía llegó al lugar y arrestó al sujeto, quien resultó ser un peligroso acosador de menores buscado por la justicia. Al escuchar aquello, Eijin rompió a llorar. Se reprochó severamente por haberle prestado atención a un desconocido. Entonces el joven que la había ayudado la interrumpió con calma. Con una sonrisa tenue le dijo que si no podía usar las manos, siempre podía usar los pies para defenderse. Fue en ese instante cuando Eijin lo reconoció. El chico que la había salvado era Park Yunu, un estudiante destacado de su misma escuela. Aún temblando, Eijin le agradeció entre lágrimas. Él solo sonrió restándole importancia. Sin embargo, añadió que ahora ella estaba en deuda con él y que quería pedirle un favor. Eijin aceptó de inmediato, no le gustaba deberle nada a nadie. Para su sorpresa, Yunu solo quería pedirle prestado su cargador portátil. Explicó que su teléfono se había quedado sin batería justo durante un importante partido de baloncesto. Eijin dudó por un instante. El cargador era viejo pero muy especial para ella. Aún así no podía negarse al chico que acababa de salvarle la vida. Desde la cafetería, Shohui observó la escena a través de la ventana. Al reconocer a Yunu hablando con Eijin, sintió una punzada de irritación. Sin perder tiempo, pospuso su cita y prometió dar una respuesta al día siguiente. Luego salió apresurada. Al llegar al parque, tomó a Eijin del brazo y la arrastró con prisa, diciendo que su madre no dejaba de llamarla y que debía regresar a casa. Eijin accedió a acompañarla de regreso, olvidando por completo el cargador que había prestado. Mientras se alejaban, Shohui volteó un instante para asegurarse de que aquel chico era Yunu. Y al confirmarlo, sonrió para sí misma. En su mente, una idea comenzaba a tomar forma. Siempre había considerado que Eijin era una inútil conveniente. Pero si tenía algún vínculo con Yunu, entonces podía usarla como puente para conquistarlo. A la mañana siguiente, las chicas se despidieron antes de dirigirse a sus respectivas clases. Como de costumbre, acordaron verse durante el almuerzo. Mientras caminaba por el pasillo, Eijin sentía el cuerpo pesado. No había dormido bien. Su mente volvía una y otra vez al cargador portátil. Tal vez no debió prestarlo. No era un objeto costoso, pero sí importante para ella. Antes de entrar al aula, escuchó a un grupo de chicas hablando animadamente junto a la ventana. Decían que Park Yunu era increíblemente guapo. Algunas incluso aseguraban haberse transferido a la escuela solo por él. Eijin evitó mirarlas sintiendo cierta vergüenza ajena. Sin embargo, apenas entró al salón, no tardó en encontrarlo con la mirada. Yunu estaba rodeado de varias chicas, pero permanecía impasible, como si aquella atención constante no lo afectara en lo absoluto. Reuniendo valor, Eijin se acercó y le habló en voz baja. Le preguntó si la recordaba de la noche anterior y si aún tenía su cargador. Yunu se levantó con calma y le dijo que lo había olvidado en casa, pero se ofreció a comprarle uno nuevo de mejor calidad. Al escucharlo, Eijin sintió un vuelco en su estómago. Se negó de inmediato, explicando que no hacía falta, que el antiguo era especial para ella.
solo le pidió que lo llevara al día siguiente. Yunu la observó en silencio. Le pareció extraño que se aferrara tanto a un objeto tan viejo, pero decidió no insistir. Asintió levemente justo cuando la profesora entró al aula y pidió a todos que tomaran asiento. Durante el almuerzo, Eijin y Shohui se sentaron juntas en la cafetería. Intrigada por la relación entre su amiga y Yunu, Shohui preguntó si ya había recuperado el cargador. Eijin negó con la cabeza y explicó que Yunu lo había olvidado en casa. Fue entonces cuando Shohui hizo una sugerencia inesperada. Dijo con naturalidad que conocía dónde vivía Yunu y que podía recoger el cargador por ella después de clases. Eijin se sorprendió. Preguntó si no sería una molestia, pero Shohui sonrió con dulzura y le aseguró que no había ningún problema. Insinuó que estaba encantada de ayudarla, aunque claramente sus intenciones eran distintas. Al terminar las clases, el clima cambió de forma repentina. El cielo se oscureció y la lluvia comenzó a caer con fuerza. En realidad, Shohui no sabía dónde vivía Yunu, así que decidió seguirlo sigilosamente mientras viajaban en el mismo autobús. Durante el trayecto permaneció sentada observándolo en silencio. Desde hace mucho tiempo había deseado acercarse a él, pero jamás imaginó que Eijin sería el puente para lograrlo. Cuando el autobús se detuvo, Yunu abrió su paraguas y bajó. Shohui lo siguió despacio, pero antes de descender guardó su paraguas en su bolso. Luego corrió tras él y lo llamó por su nombre. Al alcanzarlo, se presentó como una amiga de Eijin y con una sonrisa amable explicó que ella le había pedido recoger su cargador. Yunu se mostró sorprendido y con frialdad respondió que planeaba devolverlo al día siguiente en la escuela. Aún así, Shohui insistió con suavidad. Mencionó que Eijin lo necesitaba cuanto antes, ya que era un objeto importante para ella. Tras una breve pausa, Yunu aceptó y la invitó a caminar hasta su casa. Avanzaron durante un buen rato bordeando un largo muro de piedra. Finalmente, Yunu se detuvo frente a una entrada y le pidió que esperara afuera un momento. Fue entonces cuando Shohui lo comprendió. Todo aquel muro pertenecía a su casa. Sonrió para sí misma. Ahora sabía que Yunu no solo era inteligente y guapo, sino que también era rico. En su mente cumplía todos los requisitos para ser el novio perfecto. Así que fingiendo timidez, Shohui comenzó con su teatro de seducción. Comentó que la lluvia la había tomado por sorpresa y que tenía frío. Además insinuó estar empapada, esperando que Yunu sintiera compasión por ella. Pero el chico no reaccionó como ella esperaba. En lugar de invitarla a pasar, le entregó su paraguas y le pidió que esperara mientras iba por el cargador. Luego entró a su casa dejándola sola bajo la lluvia. Shohui quedó inmóvil y sin palabras. Aunque molesta, apretó los labios y aceptó la situación. Pensó que si él hubiera sido demasiado complaciente no habría resultado interesante. Después de todo, hacía tiempo que no se enfrentaba a un desafío así. Tal vez Park Yunu era el primer hombre que no caía rendido ante su belleza.
A diferencia de Shohui, que intentaba forzar cada interacción con Yunu, los encuentros de Eijin con aquel apuesto chico surgían de manera natural. A la mañana siguiente, Eijin se levantó tarde y olvidó preparar el desayuno. Con el tiempo pisándole los talones, decidió comprar algo rápido en una tienda camino a la escuela. Sin embargo, al momento de pagar, el cajero le indicó con indiferencia que el saldo en su tarjeta era insuficiente. Eijin se quedó inmóvil. Entonces recordó que había gastado casi todos sus ahorros en los ingredientes de su última receta de pastelería. Ahora no le quedaba dinero suficiente para completar la compra. Detrás de ella, algunos clientes comenzaron a quejarse, impacientes, murmurando con molestia. Por lo que avergonzada, Eijin bajó la mirada y no tuvo más remedio que cancelar todo. Fue en ese momento cuando una voz a su espalda se ofreció a pagar. Eijin se giró de inmediato sorprendida y se encontró con Yunu, quien con una leve sonrisa le entregó su tarjeta al cajero para pagar por sus productos. Ambos salieron juntos de la tienda y caminaron en silencio hacia la escuela. Al principio el ambiente era incómodo, hasta que Eijin rompió el silencio para agradecer y prometer que devolvería el dinero al día siguiente. Yunu restó importancia al asunto, bromeando con que no quería escuchar los gruñidos de su estómago durante las clases. El comentario era irónico, pero aún así, Eijin no pudo evitar pensar que Yunu no era tan distante como aparentaba. Antes de entrar al salón, Eijin se animó a preguntarle por su cargador, a lo que Yunu respondió con total naturalidad que se lo había entregado a su amiga la tarde anterior. Al escucharlo, suspiró aliviada y le devolvió una sonrisa sincera, convencida de que Shohui había cumplido con su promesa. Al mismo tiempo, sin que Eijin lo notara, Shohui caminaba unos pasos detrás de ellos, observándolos con fastidio. En su mente, una pregunta se repetía una y otra vez. ¿Desde cuándo Eijin y Yunu parecían tan cercanos y por qué habían llegado juntos a la escuela? Al finalizar las clases, Eijin buscó a Shohui para pedirle el cargador. Sin embargo, su amiga le contó una versión completamente distinta a la de Yunu. Con una mirada calculadora aseguró que él lo había tirado a la basura mientras ordenaba su habitación. Eijin frunció el ceño confundida. Después de todo, Yunu le había dicho algo muy diferente. Cuando intentó cuestionarla, Shohui fingió sentirse herida. Incluso le reclamó su falta de confianza, como si aquella duda fuera una traición imperdonable. Eijin se sintió culpable al instante. Se disculpó de inmediato por haber dudado de su mejor amiga. La decepción, sin embargo, no tardó en asentarse en su pecho. Pensó que Yunu le había mentido y aquel pensamiento le dolió más de lo que estaba dispuesta a admitir. Entonces recordó el día en que un viejo amigo le había regalado ese cargador por su cumpleaños. Desde entonces aquel objeto se había convertido en su tesoro más preciado. Entre sollozos, Eijin se lamentó por haber confiado en Yunu. Al verla vulnerable, Shohui la consoló con una sonrisa falsa. Mientras le acariciaba la cabeza, le sugirió con voz suave y venenosa que nunca volviera a acercarse a él. Esa misma tarde, Shohui observó el cargador con atención.
Sabía perfectamente lo importante que era para Eijin, pero no podía permitir que aquel objeto fortaleciera su vínculo con Yunu. Así que sin remordimientos lo arrojó a la basura y decidió continuar con su mentira sin importarle el daño que causaba. A la mañana siguiente, Eijin estaba decidida a enfrentar a Yunu por su descaro. Sin embargo, Shohui volvió a manipularla, insistiendo en que lo mejor era olvidarlo por completo. Antes de despedirse, Shohui le pidió prestada una manta para cubrir sus piernas. Cuando Eijin entró al salón para buscarla, notó que varias chicas rodeaban su escritorio. Al acercarse, una de ellas le preguntó si era su cumpleaños, ya que alguien había dejado un regalo para ella. Confundida, Eijin negó con la cabeza y abrió la caja sutilmente decorada. Dentro encontró un cargador portátil rosa con su nombre grabado. No había tarjeta ni pista alguna sobre el remitente. Sus compañeras comenzaron a susurrar emocionadas, especulando sobre la posibilidad de un admirador secreto. Eijin lo negó avergonzada, aunque la curiosidad empezó a crecer en su interior. Por un instante intentó adivinar quién podría haber sido, sin saber que la respuesta estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. Justo entonces Yunu apareció en la puerta del salón y le pidió a Shohui que se apartara para poder entrar. Ella lo saludó con un tono alegre y coqueto, intentando parecer encantadora. Pero él la ignoró por completo y siguió su camino. Al notar su fría respuesta, Shohui comprendió que Yunu era el único chico de la escuela que no reaccionaba ante su encanto. Aún así, se convenció de que tarde o temprano lograría conquistarlo. Sin embargo, al notar que Yunu no apartaba la mirada de Eijin, decidió intervenir. Se acercó para recoger la manta y cambiar el tema de conversación. Mientras lo hacía, se preguntó si acaso Yunu sentía algún tipo de atracción por Eijin. Pero después de meditarlo, desechó la idea de inmediato. Después de todo, pensó, Eijin era demasiado fea como para llamar la atención de un chico como él. Al caer la tarde, los alumnos se reunieron en el gimnasio para una clase especial de primeros auxilios. Aquella sesión sería una práctica en parejas y por un capricho del destino, Eijin terminó emparejada con Yunu. La incomodidad se hizo evidente de inmediato. Eijin mantuvo cierta distancia mientras que Yunu se concentraba en explicar el procedimiento frente al maniquí. No obstante, cuando el profesor notó la falta de compromiso de Eijin, le llamó la atención con severidad. Además, le advirtió que debía participar activamente, o de lo contrario reprobaría la clase. Resignada, Eijin dio un paso al frente y acortó la distancia entre ambos. Siguiendo las instrucciones, comenzó el proceso de RCP sobre el maniquí, pero sus movimientos eran torpes e inseguros. Fue entonces cuando Yunu, intentando aliviar la tensión, comentó en voz baja que el paciente ya había muerto debido a su mala técnica. Eijin lo miró sorprendida y luego soltó una pequeña risa. Aquella broma bastó para romper el hielo. Por un instante, Eijin olvidó su enfado, y la complicidad entre ambos se volvió evidente tanto que llamó la atención del resto de la clase. Por desgracia para ellos, justo en ese momento, otra sección se unió a la práctica. Y entre los nuevos estudiantes se encontraba Shohui.
Al ver a Eijin y a Yunu trabajando juntos, algo se encendió en su interior. Sus labios se tensaron y decidió no apartar la mirada de ellos ni un solo segundo. Eijin y Yunu, ajenos a aquella mirada cargada de resentimiento, continuaron con el ejercicio. Siguiendo las indicaciones, Eijin presionó con más fuerza el pecho del maniquí, pero el sonido del látex al comprimirse la hizo estremecer. Yunu se burló suavemente de su reacción y le indicó que esa no era la técnica correcta. Aún así, se ofreció a mostrarle cómo hacerlo y sin previo aviso tomó su mano para guiarla. Eijin no se esperaba aquel contacto y nerviosa comenzó a tambalearse hasta perder el equilibrio y caer sobre él. Por un instante el mundo pareció detenerse. La escena era tan absurda y cercana que bien podría haber salido de un drama romántico. El profesor reaccionó de inmediato, separándolos y recordándoles que se concentraran en salvar vidas y no en coquetear. Las risas no tardaron en estallar alrededor, pero a Shohui no le causó gracia. Se quedó a un lado con el rostro endurecido por la irritación. Le había advertido a Eijin que no se acercara a Yunu, y aún así allí estaban riendo juntos. Más tarde, ya de regreso al salón, Eijin notó el mal humor de su amiga. Con cautela le preguntó si se sentía bien. Shohui respondió que le dolía el estómago desde la noche anterior y que la actividad física solo lo había empeorado. Eijin, preocupada, se ofreció a llevarla a la enfermería, pero ella se negó. Aseguró que solo necesitaba una breve siesta y le sugirió que fuera a almorzar antes de que se acabara el tiempo. Eijin aceptó, conmovida por lo que creyó ser un gesto de preocupación. Pero lo que ella no sabía era que Shohui ya no soportaba mirarla. La situación la estaba consumiendo por completo. En realidad, Shohui solo estaba pensando en una cosa, en cómo separar a Eijin de Yunu. En la cafetería, Eijin se sentía incómoda sentada sola, rodeada de grupos y murmullos. Sin embargo, al poco rato, Yunu apareció acompañado de un amigo. Sin pedir permiso, Yunu tomó una silla y se sentó frente a ella. Eijin se quedó sin palabras. Para colmo, su sorpresa se convirtió en vergüenza cuando Yunu le ofreció las salchichas de su almuerzo. Su amigo incluso protestó de inmediato, molesto porque Yunu no lo tomó en cuenta. Por un instante, Eijin asumió que Yunu se sentía culpable por perder su cargador y justificó sus atenciones como un simple remordimiento. Aquella idea volvió tenso el ambiente. Para romper el silencio, Yunu bromeó diciendo que Eijin necesitaba comer más para fortalecerse, especialmente después de haber caído sobre él durante la práctica. Al escucharlo, Eijin se ruborizó al instante. Se apresuró a responder que solo había sido porque él le había jalado de repente. A su vez, el amigo de Yunu los observó con atención. Aquella cercanía no era normal. Yunu no solía hablar con chicas y mucho menos a compartir su comida. Eijin, por su parte, siguió comiendo, aunque su mente no dejaba de dar vueltas. Aún tenía planeado enfrentarlo por perder su cargador. Aún así, una parte de ella se sentía aliviada de no estar sola. Ese pensamiento la inquietó.
Intentó convencerse de que no necesitaba más amigos, que con Shohui le bastaba. Pero por un instante agradeció sinceramente por la compañía. Así que con esto damos por finalizado este resumen de la primera parte del manga El complejo del patito feo. Si llegaste hasta esta parte del video, comenta las palabras falsa amiga en la caja de comentarios. De este modo puedo conocer quién se queda hasta el final del video y responder con un mensaje especial para los seguidores más fieles. Si quieres la siguiente parte de esta historia, no olvides activar la campanita y reventar el botón de likes. Te invito a añadirte a mis redes sociales, las cuales estaré dejando en la descripción de este video. Sin nada más que decir, me despido de ustedes. Adiós.